¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con este curso acerca de los riesgos químicos. Me presento, mi nombre es Marco Antonio Salazar Gutiérrez, de aquí del área de riesgos químicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El primer tema que les vamos a dar es acerca de la peligrosidad de las sustancias y los riesgos que éstas contemplan, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, antes que nada, queremos comentarles que, como les habían dicho en la presentación, hay diferentes tipos de fenómenos, los naturales y los antrópicos. Los naturales, como ustedes bien saben, son las lluvias, volcanes, la explosión de un volcán, el sismo, ¿no? Los sismos también son parte de los fenómenos naturales. Y también existen los fenómenos antrópicos o tecnológicos. Estos, a diferencia de los naturales, como ustedes bien saben, hay veces que no tenemos ni segundos a veces para responder, y para estarlos monitoreando tampoco es una posibilidad. Lo que se puede hacer con este tipo de fenómenos es el mantenimiento de algunas instalaciones, revisar equipos, tener las precauciones necesarias para que no suceda ningún tipo de accidente. A diferencia de los huracanes y a lo mejor del volcán, que se monitorean día a día, que se pueden tener unos días hasta semanas estando monitoreando desde que llega a México, los fenómenos químicos, lamentablemente a veces cuando sucede un evento ya son pocos los segundos que se tienen para poder responder. Y bien, como les mencionaba, los fenómenos químicos son agentes perturbadores que se generan por la acción violenta de diferentes sustancias, lo que puede provocar incendios, explosiones, fugas y derrames. Bueno, todos estos fenómenos son con la consecuencia de las sustancias, y cada sustancia química tiene sus propiedades. Están formadas por átomos de un solo elemento o por dos o hasta más átomos, ¿no? De diferentes elementos. Algunos ejemplos: el agua, el hierro, la glucosa, ¿no? Y bien, las sustancias químicas se ocupan en la vida cotidiana y están básicamente en todo lo que el ser humano utiliza: pintura, ropa, cosméticos, artículos de limpieza, algunos accesorios que se necesitan para el hogar, para cocinar, para diferentes tipos de materiales que el ser humano va ocupando al día a día, ¿no? Si bien el número de sustancias químicas actualmente se contempla que son 133 millones de sustancias orgánicas e inorgánicas, de las cuales las sustancias reguladas son 345.891, y en el inventario de las sustancias en México son 5.852 hasta ahora, ¿no? Cada día se van descubriendo más y se van incorporando más sustancias al inventario, dado la utilidad que estas contienen, ¿no? Para el ser humano. Y bien, vamos a entrar al tema de lo que es las propiedades fisicoquímicas de las sustancias. Algunas de ellas, de las que les voy a hablar, son las propiedades fisicoquímicas, como la densidad, que es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla donde tenemos diferentes sustancias y su densidad, ¿no? Como vemos en gramos sobre litro. Como vemos, la gasolina está en 736 a comparación del agua, que son 1000. Esto quiere decir que la densidad del agua es mayor a la de la gasolina. Por lo que podemos tener en cuenta que cuando se ocurre un derrame de este tipo de sustancia en un cuerpo de agua, la gasolina se va a encontrar en la parte superior, ¿no?, del cuerpo de agua. También tenemos la densidad relativa de los gases. Esto es la comparación con el aire, ¿no? Un tipo de gas, la sustancia en fase gas, en comparación del aire, que su densidad es de 1. Entonces, como vemos, el amoníaco, el helio, el hidrógeno tienen una densidad menor a la del aire. Por lo que igual, cuando se ocurre alguna fuga de este tipo de sustancias, lo que se va a ascender, se va a ir la fuga hacia arriba, dada la densidad que es menor al aire. La que sigue, ¿no? Tenemos también lo que es la presión de vapor. Es la presión a la cual un líquido en estado puro y su vapor está en equilibrio a una determinada temperatura. Esto también va a modificar la presión de vapor a la diferente temperatura que se tengan las sustancias.
Y aquí también les tengo una tabla donde tenemos diferentes sustancias, como la gasolina, acetona, benceno y la presión de vapor que tiene cada una de ellas. Aquí un dato relevante es que a mayor presión de vapor, más volátil es la sustancia. Entonces, como en los ejemplos anteriores, también va a depender de este tipo de característica de cada sustancia. La que sigue, por favor. Bien, tenemos aquí lo que es el pH. Como la mayoría de ustedes conocen, bueno, el pH es la representación de acidez o de alcalinidad de cada sustancia. Teniendo en cuenta que el neutral sería el agua, que es el número 7. Para la fase ácida es menor a 7 y para la fase alcalina es mayor a 7 hasta 14. Teniendo aquí algunos ejemplos, como el amoníaco, que está en 12 de alcalino, y un ejemplo muy común es el jugo de limón, que o la Coca-Cola, ¿no? O vinagre, que es lo más común que se ocupa en los hogares, que utiliza el ser humano, están entre el 2 y el 3 de acidez. La solubilidad también es otra propiedad, que es la capacidad de una sustancia de disolver en otra a una temperatura determinada. Entonces, aquí como ejemplo, si queremos hacer el ejemplo claro, sería disolver a lo mejor azúcar en agua, si queremos preparar alguna agua de algún sabor. Y bueno, esta se va a disolver más rápido, se disolvería más rápido si le aumentamos la temperatura al agua que se está incorporando el azúcar. Entonces, esto va a depender también de la cantidad de azúcar que se le coloque al agua y la temperatura que se tenga en el agua. La que sigue, por favor. Aquí tenemos lo que es la temperatura de ebullición, que es aquella temperatura en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión del medio ambiente. Esta es la temperatura a la cual la sustancia cambia del estado líquido al estado gaseoso. Y aquí tenemos los ejemplos de algunas sustancias también, teniendo como base la temperatura de ebullición del agua, que serían 100 grados, ¿no? Y la gasolina a 65, acetona a 56.5, ¿no? Entonces esto va a depender cómo es que pasa de una fase líquida a la con estos cambios de temperatura y en cuál sería la temperatura promedio en la que este tipo de sustancias pase ese cambio de estado. La que sigue. Bien, tenemos aquí un dato muy importante, lo que es el límite de inflamabilidad o de explosividad. Y este es el porcentaje de mezclas de vapor o de gas inflamable comprendido entre los límites superior e inferior de inflamabilidad. Aquí para mayor ejemplo tenemos una gráfica donde tenemos el punto de fuga. Imaginemos que esto es un tanque, un ducto, ¿no? Donde hubo una ruptura y se está fugando un gas, ¿no? Un gas inflamable. Entonces, esto con el aire va arrastrando esta concentración de gas hasta llegar al punto que se llama límite superior de inflamabilidad. Este límite superior es donde se concentra el oxígeno y un cierto porcentaje de esta sustancia inflamable, que es en el punto D1, donde por ayuda de una fuente de ignición tiene la característica y tiene el porcentaje adecuado para que esto se encienda. Y eso hace lo que se encuentra en la mezcla explosiva, del D1 hasta el D2, que es el límite inferior de inflamabilidad, es donde se concentra la mezcla de aire con la sustancia inflamable, y es donde con algún contacto o llega a un punto de ignición, esto se puede encender. Esto no quiere decir que en los límites superior y fuera de inflamabilidad no se encienda, pero lo que pasa es que la concentración de la sustancia inflamable es menor que la de donde se encuentra en la mezcla explosiva, por lo cual le va a costar más tiempo que se pueda encender o que requiera que la fuente de ignición sea más potente. Hay que tener en cuenta. Imaginemos que nosotros detectamos que en el punto de fuga se está saliendo esta sustancia y nosotros queremos actuar para poder cerrar o tapar esta fisura, ¿no? Está fugando. ¿Qué pasa si yo me encuentro entre el punto de fuga y el D1? Y mi compañero de alguna persona se encuentra en la mezcla explosiva entre el D1 y el D2. Y de repente, no sé, alguien esté pasando, alguna persona quiere encender su cigarro, ya se encuentra en la mezcla explosiva y esto va a reaccionar y se va a encender. Entonces, si nosotros actuamos entre ese punto
entre el punto de fuga y el de uno, aunque la mezcla no sea explosiva, ya tenemos atrás la ignición, ya se inició el incendio, por lo cual va a recorrer hasta el punto de fuga y entonces ahí nos ponemos nosotros en riesgo. De igual manera, a lo mejor nosotros estamos alejados, ¿no? Estamos alejados hasta donde está el D3, donde nosotros sabemos, porque la concentración de esta sustancia es menor, ¿no? Abarca más el aire. Pero si alguna persona que a veces alguna persona sea imprudente y esté pasando o que quiera acercarse a donde está este evento y de igual manera se encuentre la mezcla explosiva, va a ocurrir un accidente. Entonces debemos de tener en cuenta este tipo de límites, que el punto rojo sería la mezcla explosiva, pero debemos de tener cuidado de todos los puntos que estén a nuestro alrededor. Entonces, este es un punto muy importante. A continuación les voy a pasar un video para que vean un poquito más acerca de estos límites de explosividad. Continuando con las características de los estados físicos de los combustibles, del caso específico de los líquidos, queremos relatar un hecho real, ocurrido hace muchos años. En una estación de servicio, los bomberos estaban cargando con combustible un automóvil y en un momento determinado a uno de estos bomberos se le rebalsó un poco la gasolina y le empapó el buzo, su overol de trabajo. Como era de noche y hacía mucho frío, ambos, porque eran dos, bajaron al subterráneo. En ese subterráneo, que contaba con un calefactor y una compresora de aire y llenaba los estanques superiores, ellos empezaron a pasar el frío y el tiempo. En un momento determinado parte la compresora y se produce lo siguiente. ¡Pum! Explota la caseta y fallecen ambos trabajadores. La explosión fue violenta, no quedó prácticamente casi nada. Cuando a nosotros como bomberos nos tocó investigar, pudimos apreciar que parte del buzo estaba totalmente quemado y calculamos que la cantidad de líquido que empapó ese buzo fue aproximadamente de medio litro. Como ustedes, si observan acá, se van a dar cuenta que los vapores de gasolina, que no los van a ver porque son invisibles, están bajando por este tubo, se están enriqueciendo con el oxígeno del aire y empiezan a llenar este pequeño contenedor. Cualquier fuente de calor que entre en contacto con ese derrame va a producir lo siguiente. Nuevamente, las llamas van a subir desde el punto del calor al punto del derrame, causando una explosión. Pero quiero insistir, los vapores son más pesados que el aire, son invisibles, se enriquecen con el oxígeno, se van a los lugares bajos y entran en combustión violenta con cualquier fuente de calor. Ese es el motivo por el cual se produjo, con fallecimiento de ambas personas, este accidente. En el video, debemos de tener mucho cuidado con este tipo de sustancias, con los límites debemos tener mucho presencia para que veamos que se pueda contener a la gente, ¿no? Que no esté ahí, que no intervenga para que todo esté mejor manejado. Entonces vamos a continuar con la explicación, vamos a seguir con la peligrosidad de las sustancias químicas y bueno, las propiedades de las sustancias. La peligrosidad de las sustancias químicas es inherente a estas debido a sus propiedades físicas, químicas y toxicológicas. Que las sustancias tienen el potencial de causar daño a la salud, al ambiente y a la propiedad, ¿no? Y cada sustancia tiene diferentes peligrosidades. Y aquí tenemos las propiedades de las sustancias. Y bien, como sabemos, hay sustancias corrosivas, explosivas, inflamables, tóxicas y las reactivas. Estas sustancias que por calentamiento, impacto o contacto con otras sustancias pueden sufrir una explosión, descomposición o cambio químico muy violento, ¿no? Reaccionan muy fácil con algún movimiento, con alguna otra sustancia, con algún punto de calor, ¿no? Y todas estas sustancias, algunas las tenemos ya en el hogar, algunas las manipulamos en el día a día, en el trabajo, más que nada los que nos están viendo, pues también atienden algunos accidentes que pues suceden en el hogar, no tan solo en la industria, ¿no? Porque también tenemos gas LP en el hogar,
a veces en septiembre, en días festivos, en días religiosos, se ocupa la pirotecnia, ¿no? Entonces, hay diferentes sustancias que se ocupan tanto en la casa como en la industria, y depende también el tipo de sustancia, son los peligros a los que se van a enfrentar, ¿no? Bien, vamos a comenzar con las sustancias corrosivas, y la capacidad de las sustancias son de quemar, irritar o destruir los tejidos vivos y el metal inorgánico. Hay gases corrosivos, hay líquidos corrosivos y sólidos corrosivos, ¿no? Entonces lo que hace es, como les mencionaba, destruir tejidos en la cuestión del ser humano, y el material empieza a correr. Aquí tenemos algunas imágenes, y tenemos también el ácido sulfúrico, ¿no? Que es un líquido muy corrosivo. Tenemos varios ejemplos, como la sosa cáustica también, que es una sustancia que se ocupa también en el hogar para hacer algún tipo de limpieza en algunos equipos, ¿no? Que se tienen en el hogar. La que sigue, por favor. Como ven, pues el video aparentemente pues da una idea chusca, ¿no? De lo que podría ocuparse las sustancias corrosivas. Como les mencionaba, también tenemos sustancias que se ocupan en el hogar para hacer limpieza, como veíamos, pero pues también debemos de tener cuidado de cómo se manejan, cómo se usan en el hogar. En la industria también tienen sus medidas de precaución. Debemos de tener en cuenta que para ocupar este tipo de sustancias debemos de tener el equipo necesario para que no nos lesionemos, no nos irrite la piel, ¿no? Aquí tenemos algunos daños que provocan este tipo de sustancias, como es a los ojos, a la piel, el tejido debajo de la piel, ¿no? Podemos tener picazón, ardor, decoloración. Si lo inhalamos también puede dañar las mucosas de las vías respiratorias, conductos gastrointestinales, dificultad para respirar. También nos puede dar dolor de estómago, mareo, convulsiones, ¿no? Debemos de tener cuidado con este tipo de sustancias. Bien, la siguiente peligrosidad de sustancias sería la reactividad, que como les mencionaba, por calentamiento, impacto o contacto con otras sustancias pueden sufrir una explosión, descomposición o cambio químico violento, ¿no? Pueden generar energía en medio de calor, ¿no? Y algunos ejemplos de este tipo de sustancias es nitrato de amonio, peróxidos orgánicos, éter dietílico, metales alcalinos, el sodio, el potasio. Entonces, hay diferentes tipos de sustancias que son reactivas, ¿no? Que tienen este tipo de características que pueden ser muy violentas al contacto con alguna otra sustancia o con algún punto de ignición, con algún movimiento. La que sigue. Los daños que pueden provocar, como mencionaba, pues son incendios, y esto provoca quemaduras. Hay explosiones, que son daños a personas y propiedades, ¿no? Dependiendo la magnitud de la explosión. Generan gases tóxicos, algunas de ellas, reaccionan violentamente sin explosión, ¿no? No tampoco generan este tipo de eventos. Forman mezclas explosivas con el agua u otras sustancias, por lo cual debemos de tener en cuenta cuando nosotros atendamos a algún evento de este tipo, tener presente o investigar qué tipo de sustancias a la que nos vamos a enfrentar, tener su hoja de seguridad para saber
con qué se puede atender, con qué es lo que puede reaccionar, ¿no? Para tener mejor manejo de este tipo de eventos. Si bien llegamos a lo que es la explosividad, que bueno, es un evento que hay muchas ocasiones que se suscitan, ¿no? Se maneja mucha sustancia inflamable, mucha sustancia explosiva que nos puede dar este tipo de eventos. Y lo que es la explosividad es la liberación de manera instantánea una gran cantidad de energía en forma de gas, de vapor y calor, ¿no? Es lo que nos produce la explosividad. Y algunos ejemplos de estas sustancias explosivas es el nitrato de amonio, la nitroglicerina, la dinamita, que se ocupa también en minas, ¿no? Son sustancias explosivas que debemos de tener en cuenta cómo es que se va a manejar para que la explosión que estas generen sea controlada y no se exponga a más gente o algunas estructuras, o que haya alguna construcción cercano a la explosión, como les mencionaba aquí, por ejemplo, con las minas, ¿no? La que sí, ¿no? Vamos a ver un video de lo que provoca una explosión con gas LP. Impresionantes imágenes de la explosión en una casa de la playa Las Palmas. 6 unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar el siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 97 de la Panamericana Sur. Vecinos de la zona grabaron con sus celulares los momentos de terror que vivieron. ¿Dónde estás? Bueno, mira, tipo, no sabes, un fuego como que... Aquí vemos que un grupo de curiosos había llegado al lugar tras generarse el incendio, sin imaginar lo que ocurriría. Todo fue generado por estos balones de gas. La explosión dejó 2 personas heridas por quemaduras. Ellas se vienen recuperando en un nosocomio de la zona. Bien, como vemos en el video, bueno, esto no fue en México, pero pues algunos bomberos que nos estén viendo les ha de haber tocado algún evento similar, y como veíamos debemos de tener las precauciones tanto como el personal que va a atender el evento, como las personas que viven, ¿no? Con este tipo, como les decía, como las sustancias químicas tenemos en el hogar para diferentes usos. El gas LP es una de las sustancias principales que se ocupan en todas las casas, y como vemos debemos de tener precaución al usarlo, darle mantenimiento a las instalaciones. También hay muchos curiosos que se acercan, ¿no? Aquí, como veíamos, empezó el incendio, se empezó a acercar la gente, y no, la gente desconoce, a lo mejor se le hace fácil estar grabando, como veíamos, y el incendio puede suscitarse por consecuencia una explosión, ¿no? Entonces no sabemos qué tipo de evento puede presentarse en el momento. Entonces debemos de tener en cuenta, como les decía, el límite de inflamabilidad, de explosividad, y también detener a la gente o hacer una área de distancia donde la gente no se llegue a acercar o empezar a grabar, ¿no? Los daños que pueden provocar este tipo de sustancias explosivas pues son ondas de choque, ¿no? Roturas de tímpano, hemorragia pulmonar, algunos fragmentos pueden salir disparados, ¿no? Y pueden dañarnos, si alguna persona está cerca a la explosión, le puede llegar un proyectil, ¿no? Del material, ya sea del tanque o de algún otro material que esté cercano a la explosión. Puede hacer caída de estructuras, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la explosión que está suscitando. Claro que sí. Aquí les presento una tabla de los efectos esperados dependiendo de la explosión, de la magnitud de la explosión. Aquí tenemos, por decir, a punto 28 kilopascales. El ruido es muy fuerte, ruptura de vidrios por onda sonora, ¿no? Son los efectos aparentemente leves, ¿no? Pero ya tenemos una explosión de 62 kilopascales y ya es la demolición completa de carros de ferrocarril. Imagínense, no sé si algunos de ustedes han visto el tamaño de los tanques de ferrocarril, cómo es que están, se ven gruesos, ¿no? Se ven el espesor del tanque. Entonces a esta kilopascal, a esta fuerza de explosividad, es el tipo de, pueden demoler este tipo de estructuras. La que sigue, ¿no?
Bien, continuamos como con la toxicidad, que esto puede afectar a tejidos, órganos, sistema nervioso central y causar una enfermedad grave o en casos extremos la muerte, ¿no? Algunos ejemplos de estas sustancias tóxicas pues es el cloro, el amoníaco, el cianato de metilo, cianuro de sodio. Todo este tipo de sustancias, la mayoría se maneja, se transporta por vía ferrocarril, por medio de transporte también terrestre. Entonces debemos de tener cuidado con algún accidente que se suscite con este tipo de sustancias, ya que al haber una fisura en el autotanque o en el ferrocarril, como les mencionaba, la densidad de los gases también debemos de tomar en cuenta para ver hacia dónde se va a dirigir, la dirección del viento. Más adelante les van a mencionar todos estos puntos que debemos de tomar en cuenta para poder atender este tipo de emergencias, ¿no? La toxicidad, adelante, sí. La toxicidad tenemos que va por exposición aguda, que se presenta cuando está en contacto un ser vivo con un compuesto tóxico durante 24 horas o menos, produciendo algunos ejemplos como la irritación de nariz, garganta, conjuntivitis, quemaduras y dermatitis, náuseas, vómito, ¿no? Esto es la acción. También nos va a dar estos efectos, como mencionaba, dependiendo de la duración y de la concentración de la sustancia, ¿no?, que se está liberando, la sustancia tóxica. La que sigue, por favor. Tenemos también la que es la exposición crónica, que esto ya con periodos largos de tiempo, ¿no?, más de 3 meses, y depende de la dosis que se está utilizando también. Aquí también, si es un tiempo largo, pero son dosis bajas, produce un efecto nocivo a largo plazo, ¿no? Entonces, algunos efectos que puede dar pues son mutagénico, ¿no?, alteración o cambia la información genética de un órgano. Entonces, teratogénico, produce malformaciones en el embrión o feto, ¿no?, tener cuidado con las mujeres embarazadas, daño renal, daño hepático. Entonces, tenemos exposición crónica, tenemos exposición aguda, dependiendo de la cantidad, de la dosis que se está liberando, la que estamos inhalando, ¿no?, este tipo de sustancias, y el tiempo que se está exponiendo la gente, ¿no? Son los efectos que nos van a dar como consecuencia a la exposición a este tipo de sustancias. Bien, como les mencionaba, también tenemos lo que es la inflamabilidad, y el mayor ejemplo pues es el gas LP, ¿no?, que tenemos en los hogares. Todas las cosas, o es gas natural o es gas LP, pero son sustancias inflamables, ¿no? Y la inflamabilidad es la medida de la que la facilidad que presenta un gas líquido o sólido para encenderse y de la rapidez con que una vez encendido se dispersaban sus llamas, ¿no? Como vemos en el video, en el ejemplo del video es un tanque de gas LP que ocurrió una fuga y empezó el incendio, ¿no? Pero a lo mejor ahí no contemplaban la gente que pues el tanque no resistió la salida de este gas, el incendio que estaba provocando. No sabemos cómo es que empezó, pero la consecuencia de este incendio, o lo que resultó después fue la explosión, ¿no? Entonces, algunos otros ejemplos, como el gas LP con otras sustancias explosivas, sería la gasolina, hexano, petróleo, acetona, propano, etileno. Hay diferentes sustancias inflamables que debemos de tener en cuenta. El rombo que les estoy presentando es con el sistema globalmente armonizado con el que se está identificando la peligrosidad de las sustancias. Debemos tener en cuenta que ya se está usando en México, en algunos, en el rótulo que llevan las sustancias, algunos gases, en el transporte también lo van a ver. Después, más adelante, les van a mencionar todo este tipo de información. Si bien los daños que provocan las sustancias inflamables, pues tenemos lo que es las quemaduras, ¿no? Hay diferentes grados, el primero, segundo y tercer grado, dependiendo la capa de piel que se esté dañando, es el grado de afectación que tendremos nosotros al estar en contacto con una sustancia inflamable cuando se está incendiando. También tenemos lo que es la debilitación o desplome de estructuras, ¿no?, dependiendo la intensidad del incendio. Aquí tenemos una imagen con el incendio de una casa. Entonces, es a tal grado la magnitud del incendio que puede derrumbar este tipo de estructuras. Y bien, como les mostré en la tabla anterior de los efectos que daba con la intensidad de la explosión, también tenemos otro que es con la
radiación, ¿no? La radiación térmica que generan este tipo de sustancias. Y aquí tenemos que, por decir un ejemplo de ellos, son que a 25 kilowatts, la intensidad de energía mínima requerida para provocar la ignición de la madera en exposiciones prolongadas, no requiriendo fuente de ignición alterna, ¿no? Entonces, con este tipo de radiación ya provocamos la ignición de la madera, ¿no? A 25 kilowatts. Y otro ejemplo menor, a menos radiación, como 4, es suficiente para causar dolor al personal en caso de que éste no se encuentre en resguarde en 20 segundos. O sea, en 20 segundos que esté expuesto a este nivel de radiación, podría causar dolor al personal, o sea, daño a la persona que esté en este tiempo exponiéndose a esta radiación. La que sigue, por favor. Y bien, bueno, eso sería por mi parte todo. Nada más quisiera mencionarles que debemos de tener cuidado con este tipo de sustancias que se están manejando. Como les mencionaba, no solo en la industria que se manejan este tipo de sustancias, en el hogar también tenemos diferentes sustancias inflamables, explosivas, alguna mezcla que se ocupe con los mezclas de limpieza para el baño también puede provocar algunos gases tóxicos. Entonces debemos de tener cuidado, leer bien las etiquetas, ocupar el equipo de protección adecuado para utilizarlos, ventilar los hogares cuando se vayan a utilizar, no provocar algún desmayo, ¿no? O que no haya, si estamos solos en el hogar y hacemos este tipo de limpiezas, pues ventilar las habitaciones donde se realicen, ya que nos puede provocar algún mareo, algún malestar, nos podemos desmayar, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con este tipo de sustancias y el manejo de ellas.